Miren lo que dice el texto, el versículo número 10. Por tocar, dice, muchos que tenían, dice, plagas caían sobre él. Ay, ay, caían con todo sobre él. Por eso le digo, téngame la barca, siempre me la tienen lista. Esa puerta siempre tiene que estar abierta, porque cuando yo termino de predicar viene la gran multitud y me voy a meter y no me van a aplastar. Algo así decía Jesús, ¿verdad? Claro, nosotros no vamos a llegar a ese nivel. Él sí, porque es nuestro amado Señor. Dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él. Mire, ¿cómo va a estar el enemigo delante de nosotros? Desafiándonos como el paladín Goliat. ¿Ah? Suéltenme lo que me lo he hecho, suéltenme, con ganas de reventarnos. ¿Cómo decía el paladín? El paladín decía, un hombre necesito, mándenme a uno. Y nadie se atrevía a ir hasta que apareció David. Pero dice que a Jesús los demonios llegaban, lo miraban, le reconocían y se postraban. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Hijo de Dios, que ha venido a reventar. Oh, mira qué tremendo eso. ¿Cuántos alaban a Él? Hacer parte de la grande liga. En primer lugar, no te conformes con el segundo, no te conformes con el primero. No, más bien con el tercero, con el primero tienes que conformar. Rectifico, con el primero. No te conformes con ser del ascenso, de la clase A o B. No, tienes que entrar a las grandes ligas. Y dice la palabra, mira, verso 12: mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Él los callaba. Dice la palabra que con solamente le decía la palabra, y los espíritus y los demonios que quedaban liberados, huían los demonios. Él solo declaraba la palabra, salía y huían. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Yo veo en toda esta gente nuevos comienzos. ¿Se recuerdan que el texto que leímos la vez pasada dice que Jesús miraba a las multitudes cuando hablamos de la pesca milagrosa? Dice que los miraba como ovejas sin pastor. ¿Se recuerdan el texto? Dice que a las multitudes, Él sintió compasión de las multitudes, porque miraba a las multitudes como ovejas sin pastor. Él se llenaba de amor, de misericordia, y Él iba tras los pecadores. Él mismo dijo, yo no he venido por el justo, yo he venido por el pecador, yo no he venido por el sano, yo no he venido por el que está bien, yo he venido por el enfermo, por el pecador. Yo he venido por el pecador. Y él pone la parábola, aquella historia del pastor que tiene 99 o más bien 100 ovejas y deja las 99 y se va atrás de una. Él refleja su amor, él refleja su misericordia, su bondad. Pero yo veo en este texto nuevos comienzos para una multitud. Nuevos comienzos para una multitud. Por eso es que el Señor dijo a sus discípulos, verso número 9, que le tuviesen siempre lista la barca. Mire, cuando yo leí este versículo me impactó, me dijo, algo me decía en la cabeza, ¿por qué el Señor le dice a sus discípulos, ténganme siempre el salvoconducto listo? Porque si ustedes ponen cuidado al texto, es un salvoconducto. La barca se convierte en un salvoconducto para él. Pero él le dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Le dijo siempre, no les permito que se descuiden un solo momento. Siempre la barca tiene que estar lista, siempre tiene que estar lista. Es mi salvoconducto. Si esta gente viene y me quiere estrangulado, ahorcado, con tal de agarrar un milagro, yo tengo como. Pareciera contradictorio, porque al leer el texto en un solo sentido parece que Jesús está huyendo de las multitudes, como que Él no quiere hacer milagros, sino que Él está reteniendo los milagros a la gente. ¿No lo creen ustedes? Porque les está diciendo, prepárense
si es sí o no. Pero cuando nosotros leemos el texto detenidamente y el contexto, que es el capítulo anterior, el 2 y el capítulo 3, yo me impresioné, mire, yo estaba impresionado por este libro. Porque nosotros, estudiando la geografía de Jesús, los 4 evangelios revelan que era un hombre incansable en su trabajo. Oiga, Jesús fue un hombre incansable en su trabajo. Él está en Judea, de repente va a Galilea, y de repente está allá en Filipo, todavía más al norte de Galilea, y de repente va al monte Hermón, todavía más al norte, que son muchos kilómetros. Estamos hablando casi más de 100 kilómetros caminando. Estaba viendo yo la geografía, todo de la nube. De repente aparece en Decápolis, de repente aparece en Idumea, y de repente aparece, y según el mapa que por aquí yo lo tenía y yo estaba revisando, yo quedaba impresionado porque Decápolis era una región, Galilea era otra, Samaria, Judea y Idumea, y aparecía aún en Fenicia, que es Sidón, más al norte todavía, mucho más lejos. Pero siempre los 4 evangelios revelan que él todo el tiempo trabajaba duro. Era un personaje incansable, todo el tiempo trabajando. Y cuando él llega a Gadara, no crean que Gadara estaba cerca. Él está en la ribera del lago de Galilea, y cuando dice vamos a Gadara, tenían que cruzar todo el mar para ir al otro día. Todo eso estamos hablando de muchos miles de kilómetros. Jesús, como un personaje de carne y hueso, porque así lo quiero que lo veamos en este momento, era un hombre que sí se esforzó mucho. ¿Y todo para qué? Todo el trabajo, todos los milagros, todo el esfuerzo, ¿para qué? No es para que la gente saliera de su cuarto o tercer lugar y obtuviera siempre el primer lugar. Yo me imagino a Jesús con miles de trofeos de primer lugar y se los iba entregando a la gente: salvación, reino, poder, milagros, sanidad, liberación, restauración, adopción, justificación, perdón, amor, misericordia. Y todo el tiempo lo vemos él activado, trabajando Jesús. Yo creo que nosotros debemos de entender que Jesús desea abrirnos puertas. Amén, así es. Pero si tú no permites que Él abra las puertas en tu vida, las cosas no van a cambiar. Para que las puertas del reino se abran y nosotros podamos contemplar la manifestación del reino, que es gloria y poder en nuestras vidas, nosotros debemos de permitir abrir las puertas a través de la fe. Y cuando nosotros entramos a la activación, vamos a recibir lo mismo que esta multitud recibió, porque al final nosotros vemos que dice que todas las multitudes venían a él con muchas necesidades, con muchas enfermedades, endemoniados corrían a él. Y la gente, dice, de las regiones más lejos, que era en este caso Sidón y Idumea, oiga, Galacia, venían a él con tal de recibir un tiempo de aceleramiento. Jesús siempre ha querido acelerarte las cosas en tu vida. Muchas veces las cosas no se aceleran y no pasan porque muchas veces nosotros desfallecemos en el caminar y comenzamos a dudar. Una de las cosas que cierra las puertas de Jesús es la incredulidad, es la falta de fe. Jesús no puede obrar cuando hay incredulidad. Por eso es que donde nosotros vemos que Dios siempre en el Antiguo Testamento Él obró poderosamente para con el pueblo de Israel. Cuando viene Jesús, siempre vemos a Jesús obrando a favor del pueblo. Donde no había, Jesús comienza a crear las cosas, porque eso es el reino: crear cosas y establecer cosas que nunca han estado ahí. Amén. Por ejemplo, la necesidad de los 5,000. Habían solo 5
panes y 2 peces. Con 5 panes y 2 peces comieron 5,000 personas. En una fiesta donde no había vino, Jesús viene, ordena que llenen las tinajas de agua y hoy dice, ahora repartan. Y el maestresala probó el agua convertida en vino, oiga, y quedó impresionado. Siempre lo que sale de Jesús es la excelencia. Yo quiero que tú entiendas algo. Dios desea que lo que hasta hoy tú has obtenido y has conquistado, lo retengas. Si tú has obtenido un tercer lugar, ok, estamos bien, vamos por el buen camino, pero no te conformes. Te está esperando un segundo lugar. Cosas mejores de las que hoy tienes te están esperando. Y los que han llegado al segundo lugar, quiero decirte esta noche, no te conformes con el segundo lugar. Cosas mejores te están esperando. El primer lugar es para ti. Jesús quiere que nosotros lleguemos a la perfección y entendamos que no podemos ceder lo que ya nosotros conquistamos. Nosotros no podemos dejarnos arrebatar lo que ahora Él ya nos entregó. Nosotros debemos de entender que Él quiere hacer un milagro en nosotros. Por eso es que Él, cuando viene a Palestina, comienza a hablarle a la enfermedad. Oiga, comienza a hablarle a la enfermedad, comienza a hablarle a la deuda, comienza a hablarle a la escasez, a la pobreza. Pedro le dijo, no están cobrando el impuesto. Pobreza, escasez, me están cobrando el impuesto y no tengo para pagar. Quieren que yo pague, pero también quieren que tú pagues. ¿De dónde sacó el dinero para pagar los impuestos a Jesús? Él le dijo, toma tú caña de pescar, ponte a hacer lo que sabes hacer, pon tu experiencia en práctica, yo voy a estar contigo, pero quiero verte haciendo algo. Trabajo es mantenerse haciendo algo, eso es trabajo. Cuando Jesús, mira, siempre Jesús iba a hacer un milagro de finanzas, siempre los puso a trabajar. Siempre los puso a trabajar. A Pedro le pudo haber parecido, mira, aquel está lavando sus redes. Jesús pudo haber dicho, ahora, en el nombre de mi Padre, ¡plum!, millones de pescados a los pies de Pedro. Pero le dijo, no, toma tu red, ponte a trabajar. Boga para adentro, ve a tirar adentro, allá en el mar, te quiero ver trabajar, ¿sí o no? Se le dijo, agarra tu vara de pescar y ponte a pescar, y ponte a pescar, y ponte a pescar. Lo mandó a trabajar, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? Donde no había, ahora había dinero. Un cuadrante suficiente para pagar los impuestos de él y de Pedro. Todavía le había sobrado a Pedro para la chuza, ¿no? Le sobró suficiente dinero. Pero siempre Jesús viene y ahora le habla a la enfermedad. Dice que Jesús reprendía todas las enfermedades. Y los demonios aún le reconocían a Jesús. Y dice que solo con la palabra liberaba a los endemoniados. Porque ese es el poder que hay en nosotros. Mira, donde habían problemas, Jesús llegó a resolver los problemas. Capítulo 4 habla, y capítulo 8 de Juan, que encontró a 2 mujeres problemadas. Una que había tenido 5 maridos y el actual no era su marido. Y la otra que por adúltera la estaban queriendo matar a pedradas. Encontró a 2 personajes con problemas. Una que estaba al filo de la muerte y la otra que estaba en una vida totalmente lejos del Señor. Los discípulos se admiran cuando Él le habla a la mujer samaritana, ¿se recuerdan? Y a la mujer adúltera, ¿se recuerdan? Pero ese es el amor de Él. Él no viene a condenar, Él no viene a juzgar, Él no viene a criticar, Él viene a derramar su amor y su misericordia. Pero encontró a 2 personas llenas de problemas. Es más, tenían problemas aún religiosamente, porque aquella le quiso decir al Señor, mira, es que lo que pasa es que ustedes adoran allá y nosotros adoramos aquí. Y el Señor le dijo, no se trata de a dónde hay que adorar. Los que quieren adorar van a adorar en espíritu y en verdad. Y es necesario que los verdaderos adoradores adoren, pero de corazón. Yo quiero decirte algo. Vienen tiempos de refrigerio para tu vida. Vienen tiempos de refrigerio para nuestra vida. Tú tienes que mantenerte creyendo.
tú tienes que mantenerte reclamando y decir: Señor,